La salud cardiovascular no empieza en una urgencia, empieza en lo cotidiano, en el ritmo, en el descanso, en el equilibrio. Cuidar el corazón es, en definitiva, aprender a vivir mejor. Doctora Bárbara Villalba, cardióloga, especialista en prevención cardiovascular. Es magíster en hipertensión arterial y diplomada en medicina del estilo de vida. Su perfil combina la cardiología clínica tradicional con una mirada integral centrada en el estilo de vida, la nutrición antiinflamatoria y la microbiota como herramientas de prevención. Bárbara, bienvenida a Conversaciones en Red. Gracias por estar hoy aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Espero poder colaborar con todo este espacio que están generando para la comunidad RAD. ¿Cuáles son las señales sutiles o silenciosas que nos podrían estar indicando que hay un riesgo de una enfermedad cardiovascular? Las señales o síntomas son varios. En general en la mujer se presentan un poquito diferente al hombre. Tiene que ver un poco también con lo que uno interpreta. No es que el corazón cuando se está lesionando en la mujer se lesione de una manera diferente, sino que conocemos más los síntomas en el hombre. En la mujer generalmente se presenta como algo más atípico. Se presenta como un dolor en la boca del estómago, se presenta como una falta de aire cuando hice una actividad. A veces se puede presentar como un dolor en la mandíbula, como una agitación a la noche para dormir. El 90% de las veces en el consultorio la mujer lo deja pasar. La mujer lo atribuye a estoy cansada, estoy estresada, dormí poco. Tiene que ver más con esto de, bueno, que nosotros hacemos de todo a la vez, este multitasking, que normalmente, bueno, me incluyo, lo hacemos. No sabía, bueno, realmente todos estos síntomas a los cuales deberíamos estar un poco atentos, ¿no? Y no dejarlos pasar como, bueno, ya se me va a ir, es un dolor nada más, un malestar. Em, Tiene que ver directamente con eso. en el hombre es mucho más o agudo o se nota más. El hombre le da más importancia. O sea, el hombre le duele el pecho y dice, bueno, hay dos opciones. O fui al gimnasio y me duele el pecho o me estoy infartando y va a la consulta. La mujer generalmente prioriza otras cosas. La mujer, y es una falta de educación que tenemos, la mujer va a consultar en general si se toca algo en la mama o algo ginecológico, porque estamos educadas para eso. Eso es lo que conocemos. Nos falta concientizarnos sobre lo que son los Exactamente. riesgos cardiovasculares. Nos falta Este, entender que nos enfermamos igual. Y no solamente que nos enfermamos igual, sino que nos morimos igual. Y en realidad el concepto que está muy establecido es que la primera causa de muerte de la mujer es una causa ginecobstétrica y no es así, eso es un error. eso justamente quería preguntarte, ¿no? ¿Por qué tenemos más conciencia sobre otras enfermedades en la mujer y no en el riesgo cardiovascular, que si no me equivoco es mucho más alto, mucho más frecuente en la mujer que el cáncer de mama, por ejemplo? Muchísimo más alto. De hecho, una de cada tres mujeres muere de una causa cardiovascular. Y tiene que ver con que hace décadas que venimos concientizando sobre la prevención de la parte ginecológica. Y son generaciones y generaciones que venimos trabajando sobre eso. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, no es lo mismo. Por lo que veo, en realidad creo que lo que nos falta es concientización sobre las enfermedades o los riesgos cardiovasculares, sobre todo en la mujer. Palabra clave, concientización. Hace poco se promulgó una ley que se está extendiendo a todo el país sobre justamente la concientización de la enfermedad cardiovascular en la mujer, que se celebra el 9 de octubre de cada año y que es un avance gigante, en lo cual Argentina, desde una ley nacional que se van adhiriendo prácticamente todas las provincias, se une a este movimiento global de educación y de prevención para que las mujeres por lo menos dejemos de morirnos tanto. Bueno, me das pie para contarte que nosotros estuvimos el año pasado, justamente en octubre, hicimos el evento de Mujeres en Red 360 para hablar del tema de enfermedades cardiovasculares en la mujer y prevención del cáncer de mama. Porque, bueno, justamente se había promulgado esta ley, Córdoba se había adherido el 9 de octubre y el 19 de octubre es el de cáncer de mama. La verdad que fue muy lindo. Bueno, tal es así que te cuento, recibimos una mención de la legislatura
por este evento, porque la verdad fue para nosotros multitudinario. Y bueno, Y nada. se llega y se logra llegar a una comunidad generalizada que habitualmente no tiene acceso a ese tipo de información o de educación también. Con Es este que tipo de eventos es la única forma. exacto, ¿no? Y además creo que es esto, el trabajo de concientizar es todos los días un poquito, es un granito de arena, como digo, nuestro aporte es un granito de arena y ojalá esto pueda multiplicarse y dentro de unos años todas podamos estar ya informadas para prevenir. Así que bueno, gracias por comentarlo. Em, Hoy se habla mucho de lo que es inflamación silenciosa. ¿Cómo afecta esto al sistema cardiovascular? El aparato cardiovascular es un continuo, o sea, no podemos separar corazón, arterias. Es un continuo que está dentro de una persona. Esa persona está sometida o está expuesta a un montón de condicionantes desde el día que nacemos. Esos condicionantes son distintos pilares como alimentación, actividad física, descanso nocturno, hábitos tóxicos, relaciones personales, manejo del estrés, relaciones laborales, que generan en el cuerpo distintos cambios. Desde ahí uno puede, entre comillas, usar eso a favor o en contra. La inflamación silenciosa es lo que uno puede ya medir o cuantificar en el organismo, ya sea desde estudios de imágenes, ya sea desde el laboratorio, pero es cuando uno ya puede medir el daño que generaron malos hábitos que traspasan décadas. El problema no es el permitido, el problema no es la excepción, el problema no es las vacaciones que me fui y disfruté. El problema es el continuo, un año atrás de otro, una década atrás de la otra, sin siquiera frenarnos a pensar qué es lo que estamos haciendo. Bien, y ahí cuando hablamos de lo que hacemos o de lo que quizás hacemos mal, hablamos, por ejemplo, de la malnutrición o la nutrición poco saludable, la falta de actividad física. Yo siempre menciono la pirámide de la prevención, me gusta decirlo, que es la base para, corregime, pero para mí la base es la nutrición, la Estamos de actividad acuerdo, sí. física, las horas de descanso, la higiene del sueño y el manejo del estrés. Si desde niños no educamos a nuestros hijos o nosotros no somos el ejemplo con una alimentación saludable, bueno, ahí podemos entrar después a hablar si bajo en hidratos o hidratos de alto índice glucémico, si comemos más proteínas, grasas saludables, hacemos musculación o simplemente salimos a Caminamos. caminar. Bueno, me gustaría que hables un poco también de esto, porque a veces tenemos como esta confusión y bueno, sobre todo las mujeres, a veces hablamos de la actividad física y bueno, algunos es como, es casi mala palabra hacer actividad física, ¿no? Yo salgo a caminar y nada más. ¿Con eso alcanza? Lo escucho todos los días en el consultorio y lo vivo en mi vida propia también, ¿no? O sea, en general las mujeres, uniendo un poco con lo que veníamos hablando, dejamos los hábitos nuestros personales para último plano. Intentamos educar una generación nueva en hábitos saludables, cambiando un paradigma en el que nosotros nos criamos. Nosotros nos criamos en una época del boom de los ultraprocesados, o sea, aparecieron en Argentina por lo menos las grandes cadenas de supermercados, el boom de la mujer que hace el multitasking, el boom de la mujer que trabaja, que tiene hijos, que tiene la casa, que tiene el marido, y obviamente que los ultraprocesados nos resuelven la vida porque no tengo tiempo para hacer otra cosa. Hoy vemos las consecuencias de esos 30, 40, 50 años de ese estilo de vida, del estilo de vida de no tengo tiempo de ir al gimnasio, del estilo de vida de no tengo tiempo de hacer una comida casera, del estilo de vida no tengo tiempo de dormir, porque trabajé 8 horas, volví a casa, hice las tareas con los chicos, los llevé a deporte y se me hicieron las 12 de la noche, la 1 de la mañana y me levanto a las 5. Eso es a lo que tenemos que apuntar para cambiar. Creo que sobre eso es lo que uno tiene que trabajar, ¿no? Sobre entender que uno con el ejemplo va a educar generaciones más saludables. Exacto. Parte de esto, cuando hablamos de la alimentación, el cambio que, bueno, hay un cambio de paradigma, por lo menos yo lo veo en las generaciones más jóvenes y muy informadas, porque además, bueno, o quizás estemos un poco sobreinformados. Me gustaría, bueno, cuando hablamos de alimentación, vos como médica cardióloga y especialista en medicina del estilo de vida, ¿cómo ves, por ejemplo, lo que se hace hoy o se habla mucho del ayuno intermitente, la dieta cetogénica o low carb? ¿Qué dirías de esto? ¿Qué sugerís? A mí me gusta un concepto que se llama nutrición de precisión. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada persona en cada momento específico de la vida necesita un patrón de alimentación diferente.
Una cosa son los grandes patrones, que es lo que vos estás nombrando, la dieta keto, la dieta low carb, la dieta Ayuno intermitente, son patrones generales. Lo que hay que evaluar es si ese paciente se va a beneficiar con eso. Hay una frase que se escucha mucho que el alimento es medicina y el deporte es salud, y está bien. Hay que aplicarlo a cada uno. Las dietas, el concepto dieta no se usa más, no se usa más, va al fracaso total. Yo siempre hago hincapié en las líneas generales, en tratar de no estigmatizar una cosa. No todo es bueno, no todo es malo. Me preguntan todos los días en el consultorio, Bárbara, el huevo, ¿me sube el colesterol? Porque la nutricionista me dijo que tengo que comer muchas proteínas. Está perfecto el concepto, todos tenemos que comer más proteínas, sobre todo las mujeres. Cuanto más grande nos ponemos, más todavía. Protege el músculo, protege el hueso, protege la función del cerebro, está perfecto. Primera cosa que yo aclaro, el huevo no son proteínas. El huevo es huevo, tiene proteínas, pero no es proteínas. No es lo mismo que yo tengo el frasco de proteína de claro, suplemento y lo tomo. suplementos. El primer error es caer en disminuir o achicar todas las propiedades que tiene un alimento a una solo macronutriente. No. Y en esa repetición es donde tratamos de simplificar y aparecen los problemas. Si yo tengo a alguien que come 3, 4 huevos por día, pero en el transcurso del día, después, come legumbres, come granos enteros, come aporte suficiente de frutas y verduras, come pescado, es una alimentación totalmente balanceada. Ahora, si en el afán de incorporar muchas proteínas el paciente come huevo, al mediodía me come una pechuga de pollo o una costeleta, a media tarde la feta de queso con jamón y a la noche la pechuga de pollo, estamos en un problema. Claro, nos está Porque el faltando equilibrio, fibras, el claro, equilibrio se pierde. exacto. Se pierde el pierde, equilibrio, exacto. exactamente. Digamos, de eso se trata, ¿no? De lograr un equilibrio y, bueno, un poco lo decís también, esto de hacer un traje a medida para esta situación, para la alimentación y según su estilo de vida, además de Y su según el día a gasto que el día y paciente lo que... tenga. O sea, no es Claro, lo mismo alguien que tiene en su vida, vamos a ponerlo en su jornada laboral, digamos, una carga sedentaria alta, como yo trabajo atrás de un escritorio 8 horas al día, yo tengo que compensar con otra cosa, que alguien que tiene un trabajo en el cual camina o anda en bici todo el tiempo. Bueno, a ese paciente uno va a tratar de ajustarle tanto la alimentación como la actividad física a lo que ese paciente necesita. No todo el mundo necesita musculación. Tengo pacientes que son repositores externos en un supermercado. Yo le voy a mandar a hacer pesas, no, levantan cajas todos los días. Entonces a ese paciente por ahí le tengo que optimizar la otra parte, le tengo que mandar a hacer algo aeróbico, flexibilidad, algo de equilibrio. ¿Qué edad tiene ese paciente? No es lo mismo un paciente o una mujer que tiene 20, 25 años, una chica joven que hizo gimnasio toda la vida, a lo mejor le tengo que optimizar otra parte y el aporte de proteínas que necesite sea distinto que una mujer perimenopáusica. Las mujeres perimenopáusicas necesitamos otras indicaciones desde otro ángulo, porque nuestras necesidades en ese momento de la vida son totalmente diferentes. claro. Cuando aprovecho que dijiste proteínas, ¿se conviene o no usar proteínas en el caso de que no sea una alimentación equilibrada o que por ahí no tenemos el tiempo para estar cocinando la pechuga de pollo, la costilla, digamos? Generalmente uno se salta el almuerzo en la casa, porque bueno, casi todos, bueno, yo me incluyo, Me tenemos, incluyo, yo no almuerzo está, en general, muy tenemos una mal, pero jornada no. laboral extendida, entonces ya es a la noche para no comer pesado a la noche, porque también es otro tema, cuando, por lo menos en mi caso, trato de comer Lo más liviano que se pueda. liviano, concentrado en aportes nutrientes, en fibras, un poquito de proteína, pero no mucho. ¿Qué dirías vos del tema de suplementar con proteínas, por ejemplo? Estos whey protein o A mí me proteínas de gusta leche. mucho la suplementación con proteínas. Bien, Eh, de nuevo entra el traje a medida. por supuesto. No es lo mismo la suplementación para un paciente que tiene una función renal normal que para un paciente que tiene una función renal alterada por otra cosa que venga acarreando. En general, si uno hace el análisis de la cantidad de proteínas que consumimos, como en una jornada laboral extendida, como decís vos, no llegamos No llegamos. ni cerca. Y las últimas guías aumentan la proporción de proteínas que tenemos que consumir todos los días. Entonces, si ya antes no llegábamos, con las guías que se publicaron este año, menos. Menos. Menos que menos. Porque uno de los efectos por ahí, bueno, y que uno los lee y que realmente los experimenta es cuando comes poco durante el día, después te viene ese antojo a la noche, que es peor porque terminas a lo mejor en algún hidrato o algo que no es sano. eh, Ayer una Entonces, paciente me dice, yo no sé qué me pasa, me dice, pero a la noche me quiero comer algo dulce. claro.
Y es, de las mujeres, no sé nos si pasa, nos pasa. Y cuando uno empieza a preguntar, claro, viene de todo un día que no comió bien, súper estresada por este multitasking que hablábamos, porque es mamá, porque trabaja, porque los chicos en el cole, que la actividad que esto, y llega la noche y come, pero es esa necesidad y responde a algo, o sea, eso responde a la cantidad de cortisol y adrenalina que liberó el cerebro durante el día. Claro. El cerebro dice, hasta acá llegó mi energía, y bueno, y el cerebro, la naturaleza es sabia, ¿cuál es la fuente de energía más rápida que tengo? Lo dulce. El hidrato. Y ahí entra nuestra parte de educar, de decir, está bien, saquémonos el gusto, pero elijamos con qué. O sea, no consumamos algo dulce, un ultraprocesado. Elijamos algo que nos dé nutrientes. Elijamos un cacao sin azúcar Iba a agregada. decir un chocolate al 70, al 80%, una barrita, un Exactamente, que nos va a ayudar pedacito, a usar descansar, además. que nos va a ayudar a bajar el riesgo cardiovascular. O sea, elijamos, no nos prohibamos. Si nos prohibimos, No, después consumimos 50 alfajores juntos, no. todo de una sola vez y listo, Y terminamos con el ya. cargo de conciencia el día siguiente. Sí. Elijamos qué, ¿Qué? qué le damos. Si el cuerpo me lo está pidiendo, pasa algo. Hay algo que está pasando. Y entendamos que también nos tenemos que dar bolilla. Las mujeres en general, me duele esto, bueno, me tomo el analgésico y ya está. Tengo ganas de comer algo dulce y empezamos con por qué quiero, porque soy mala, hice esto, no corresponde. No, entendamos y frenemos 5 minutos a entender qué pasó en mi vida durante todo este día para que hoy mi cuerpo me diga, come algo dulce. Tomarnos este tiempo, llegar y, aunque sea respirar Respirar, hondo, respirar respirar. hondo, hacer un momento de inflexión y pensar, ¿qué hice hoy y qué necesito ahora? ¿No? Y sobre todo también tener preparado estos pequeños snacks, por decirlo, para no caer en algo, bueno, en hidrato de alto índice glucémico o algo que nos termine peor. Es una logística, pero bueno, en la larga, cuando uno ya la tiene preparado, es fácil, fluye, es fácil. El primer paso puede que cueste un poquito, pero una vez que ya tenemos preparado, y sobre todo, creo que empieza a la hora de qué voy a comprar para hacer de comer. Si Me empezamos, sacaste las palabras de la boca, ¿sí? claro, si empezamos pensando en esa lista que básicamente, bueno, en mi caso, pero no sé si comparten muchos, pero es verdulería, carnicería o pollo, pescado y bueno, hasta ahí nomás. Y algo a lo mejor en alguna despensa saludable, no mucho más. Yo trato de, cuando mis pacientes me preguntan y me dicen no tengo tiempo, yo le digo, si yo puedo, puedo. Eh, creo que pasa por esto que decís vos, es empezar a cambiar la cabeza. ¿Es fácil? No. ¿Hay opciones? Sí. Cuando yo empecé a tratar de cambiar la alimentación en mi casa y en mis hijos, al principio no conseguía, un ejemplo sonso, ¿no? Pero no conseguía legumbres rápidas de hacer. Hoy hay cadenas de supermercados que tienen latas. Para empezar, la lata es una buena opción. O sea, no vamos a demonizar que venga envasado. Prefiero una lata de una legumbre antes que una hamburguesa prehecha, digamos. Sí. O sea, prefiero 1000 veces la lata, se enjuaga un poquito y es muchísimo más saludable y nos aporta muchísimos más nutrientes. Y es como vos decís, una vez que uno agarra el envión, es un mundo que se abre, es un mundo que tenemos que aprender. Hoy tenemos la suerte que las redes nos dan muchísima información. Sí. ¿Cómo preparo esto? ¿Cómo lo conservo? ¿Cómo lo cocino? Como una amiga el otro día me dice, ¿cómo haces vos? Yo cocino los fines de semana. Claro, O sea, preparas todo y dejas hecho como las viandas. y dejo, Sí, porque en exacto. la semana sinceramente no tengo tiempo ni ganas, como nos debe pasar a La mayoría. el 90% de nosotros. Yo trato de hacer, tengo una verdulería a la que voy, tengo una carnicería barra pollería barra pescado, y tengo una tienda saludable o una mal llamada dietética, que por suerte están cambiando los nombres. Sí, porque ya viene, si uno le dice voy a la dietética, ya tiene una connotación De dieta, que ya no va más. que ya no nos gusta, No. y trato de resguardarme. Entonces hago preparaciones que las dejo para la semana, las dejo al freezer y después saco, abro y saco. Y es tener disponible estas pequeñas cositas para poder salir del paso. Ya que hablamos de alimentos, ¿qué papel juega la sal de mesa en el sistema cardiovascular, en el riesgo de la presión arterial elevada? ¿Cómo lo ves vos? La sal es un, en el consumo excesivo es un problema. Todos los días viene al consultorio el paciente que pregunta y dice, pero yo leí que la sal es buena. Sí,
es fantástica en su justa medida. Y en su justa medida es poquito. Nosotros tenemos un consumo altísimo de sal, altísimo, supera Argentina, supera 5 veces la recomendación que tenemos en el mundo entero, y en general viene con los ultraprocesados de lo que estamos hablando. Entonces, si el patrón alimentario propio es el 90% de lo que yo consumo se hace en casa, No hay problema. ponele sal tranquila, no pasa nada. No, No pasa nada, no te vas a exceder. Ahora, si el paciente viene y me dice, no, yo todos los días, por una cuestión laboral, almuerzo en la fábrica, almuerzo en mi trabajo, almuerzo en la calle, y no me puedo llevar yo la comida, ahí la recomendación va a ser, no le agreguemos nada. claro. Porque incluso cuando hablamos de ultraprocesados, los productos estos ya de góndolas, hasta los dulces tienen sal. Entonces, Exactamente. digamos, una vez, digamos, el engaño muchas veces es, no, es un dulce, no No tiene tiene sal. sal. No, sí tiene sal. Yo trato de ponerle el ejemplo fácil de la sal es el conservante por excelencia. Exacto. Es barato, y entonces no siempre guiarse por esto que decís vos, el sabor final del proceso que yo estoy incorporando. Decir, bueno, me tomé un juguito en sobre. Sí. Tiene sal, tiene un O montón. hasta, bueno, lo que decíamos recién, hasta un alfajor, una galleta dulce Tiene tienen un sal, montón, ¿no? y tiene un montón. Yo hago la pregunta, cuando uno hace un pan en casa, el pan dura 3, 4 días. Sí. Cuando uno compra un pan envasado, tiene una fecha de caducidad de meses. Eso viene en general gracias a la cantidad de sodio que tiene agregado ese producto. Claro. Y de ahí la importancia de leer las etiquetas o aprender a leer las etiquetas, de concientizar, yo digo en general, tomar conciencia, que es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Leer qué tiene de ingredientes los productos. Esa es la Es un desafío. fundamental. Es un desafío que tenemos que aprender a hacer. Una paciente me preguntaba qué es un ultraprocesado. Si no, tenemos que largar de la base. O sea, todo alimento o producto alimenticio que contenga más de 5 ingredientes, de los cuales hay muchos que no sé lo que son, Sí. ya es un ultraprocesado. Si yo voy a comprar un chocolate y el primer ingrediente dice azúcar, no estoy comiendo chocolate. No es chocolate. Porque si es chocolate, es chocolate. Es chocolate. Pasa muchísimo con el café. Y asociación café-hipertensión, asociación café-arritmia, café-infarto o enfermedad de las arterias coronarias. El problema no es el café. De hecho, hay un montón de trabajos científicos que dicen que el café baja el riesgo cardiovascular. Bueno, mira qué bien que lo decís, te agradezco porque son temas conflictivos a veces con Son conflictivos. porque la sociedad está, bueno, mucha gente tiene inculcado que el café sube la presión. Y no es eso, hay países que son consumidores de café y no tienen problema de tensión, el ¿no? problema es qué café ¿Qué consumimos. café consumen? ¿Qué café? Hay un montón de trabajos que dicen que el consumo de café, obviamente, no estamos hablando de que toma 6 litros, pero el consumo moderado de café baja el riesgo cardiovascular. Ahora, ¿qué café consumimos? ¿Y en qué condiciones las consumimos? No es lo mismo consumir un café en una situación de pleno estrés que consumir un café en una situación distendida, estoy relajado, estoy en casa, me estoy haciendo una pausa después de comer, y es mi sobremesa. Todo eso influye en la presión arterial, influye en el riesgo de infarto, influye en la frecuencia cardíaca. Entonces, es analizar un poquito más fino. El contexto de lo que la persona está, Exactamente. en dónde está ingiriendo y lo que ingiere, ¿Qué ¿no? ingiere y cómo lo ingiere y cómo lo cuándo lo ingiere. ingiere? Fundamental. Y quería preguntarte, porque ya que antes de pasar a otro tema interesante es el tema colesterol. ¿Cuánto influye el colesterol? Cuando hablamos de colesterol, HDL, LDL, ¿cuánto influye eso realmente en el sistema, en el riesgo del sistema cardiovascular? ¿Cómo debemos mirarlo? ¿O cuánto? Porque hay un fantasma casi que nos persigue de si superé determinado rango, ¿qué hacemos? Es complejo el tema. No es fácil, pero No, es complejo porque hay muchas cosas que uno trabaja todos los días. Cuando uno simplifica en el laboratorio colesterol HDL, LDL, es simplificar. El colesterol HDL y LDL son básicamente las dos caras de una moneda, los dos tienen una función en el organismo. deben estar Tienen que estar y por algo la naturaleza nos los dio. Nos sirven para formar la pared de la célula, para que el cerebro trabaje, intervienen un montón de hormonas. Si no los tenemos, no hay vida. Ahora,
¿Cuándo aparece la enfermedad? Cuando esa molécula de LDL sufre un proceso que se llama oxidación. Eso tiene que ver con la inflamación de bajo grado que hablamos antes. Cuando hay muchos gatillos externos, el cuerpo se inflama, libera un montón de sustancias que hacen que esa molécula muy chiquitita, en lugar de cumplir su función, nos enferme. Y ahí aparece el problema. Obviamente que uno, si tiene un laboratorio con un valor excesivamente alto, y bueno, más probabilidades tengo de que eso se oxide y me vaya a generar enfermedad. Y cada paciente es un mundo aparte. No es lo mismo el paciente en el que yo estoy haciendo prevención, que el paciente no tuvo nunca nada y que viene a un chequeo cardiovascular y estoy analizándolo por primera vez, que el paciente que tuvo 3 infartos y tiene puesto 3 stents. El objetivo es distinto y se tiene que adaptar, pero creo que todos tenemos que hilar un poco más fino. No es tan sencillo como decir, bueno, tengo un LDL alto, me voy a morir del corazón. Claro, no pasa por ahí. No. Incluso hoy los marcadores para los riesgos cardiovasculares, hablamos también de otras, lipoproteína LAPO, lipoproteína A, la B, la ApoA. Eso también, digamos, hoy se evalúa, Se evalúa muchísimo. se tiene en cuenta, digamos, a la hora. Se ajusta el ojo y se ve un poquito más chiquito. Lucha y conversación para otro lado, a quién se lo pedimos y a quién no, pero se afina el ojo. Si vos tenés un paciente que tiene una LDL alta, pero todas estas moléculas más chiquitas, cuando uno ajusta el ojo, están normales, el riesgo cardiovascular que tiene es bajo. Ahora, puede tener unas LDL normales tranquilamente, pero tiene estas proteínas más chiquititas, elevadas, porque es un paciente que tiene muchos antecedentes familiares o tiene otro contexto, otro estilo de vida que hace que yo sospeche que puede tener riesgo, va a tener riesgo, por más que el número global esté bien. Y ese riesgo también está asociado no solo al colesterol, sino al estado del endotelio de los vasos sanguíneos, básicamente. Totalmente. Depende de eso también, Uno, ¿no? el nombre placa de colesterol viene porque antes creíamos que era el único factor que influía. Hoy ya sabemos que no es así. La enfermedad de la pared arterial empieza porque hay una o varias cosas que dañó esa capita más interna que tiene la pared arterial. Y eso es como si uno se raspa. Yo me raspo, queda abierto y el cuerpo ¿qué hace? Y lo trato de cerrar. Adentro de la pared arterial pasa exactamente lo mismo. Algo la raspa y genera como esa especie veo la pielcita abajo, Se va formando un coágulo, digamos. y el cuerpo trata de protegerse contra eso, de una muy mala manera. Porque en lugar de resolverlo, el cuerpo termina obstruyendo, pero porque es un mecanismo de adaptación que supera el problema original. Nuestra misión es tratar de llegar primero antes que pase eso, o sea, antes que aparezca la raspadura, y después antes de que el mecanismo que tiene el cuerpo para compensar sea excesivo y nos termine enfermando o matando. Si tuvieras que sintetizar esto, digamos, para prevenir el daño en las paredes de los vasos sanguíneos, digamos que es corregir esa inflamación o evitar la inflamación silenciosa, que es lo que en definitiva termina afectando la pared de los endotelios o los endotelios. Es la verdad más sencilla y más difícil y el desafío más grande que uno tiene en el consultorio, que es incorporar hábitos o incorporar rutinas que nos ayuden a que esa capita tan chiquitita del interior de nuestros vasos esté sana. Y pasa por la pirámide que vos nombrabas antes, pasa por trabajar sobre la alimentación, cuidemos la microbiota del intestino, no nos olvidemos, Quería mencionarte la microbiota. la actividad física, cuidemos las horas del Las horas de sueño y la calidad del sueño. Cuidemos los hábitos tóxicos, cuidemos los vínculos, cuidemos el lugar de trabajo. Parecen cosas ínfimas. Cuidemos la respiración, no nos olvidemos de respirar, o sea, de antes de largar, frenemos, Sí. Ese respiremos. manejo del estrés, ¿no? Porque Ese manejo digamos, del es como estrés. que todo lo englobaría en el manejo del estrés. En definitiva, bueno, esto lo tiro acá porque siempre digo, bueno, que mi salud es mi responsabilidad, digamos, seamos responsables de la forma en que vivimos y cómo nos comportamos en el día a día. Es difícil, pero bueno, tomar conciencia. No, pero básicamente. yo creo que es un desafío y lo que vos decís es súper importante. Hay mucho, por desgracia, a mí me toca recibir por ahí muchos pacientes enojados en el consultorio. eh, un poco de esto de no me escuchó lo que yo sentía, me dio tal fármaco y no me escuchó que me hace sentir mal, yo tengo este estilo de vida y no me dieron lugar a contarlo. O sea, es responsabilidad de cada uno contar cuál es la realidad cuando uno va como paciente y decir yo, esta es mi realidad.
y después uno hace un vínculo con la persona, con el profesional que tenés al frente. Yo esto, de lo que me recomienda, yo siempre le digo a los pacientes, decime qué es lo que vos podés hacer de lo que yo te recomiendo y qué no. Claro. Porque es la única forma que trabajemos en conjunto para la salud del paciente que tenemos al frente. Y que se puedan ver los resultados, porque en definitiva, si Totalmente. no lo va a acatar, digamos, si lo que vos sugerís no es viable para ese paciente, no sirve. Yo digo a los pacientes cuando les recomiendo por ahí cambios en el estilo para controlar presión arterial. Digo, si vos venís y me decís, Bárbara, no voy a poder. No voy a poder porque me estoy mudando, porque estoy cambiando de trabajo, porque no tengo tiempo. Listo, usamos un plan B. Pero pasa por el feedback que uno tiene en la charla, decir, bueno, yo puedo recomendar esto, que es lo que el otro puede cumplir en este momento. A lo mejor dentro de 6 meses la situación cambia y revertimos o damos un volantazo para otro lado. Pero en este momento es ese feedback de que el paciente tome la responsabilidad de qué es lo que le pasa. Claro. Y la importancia es que el médico también tenga ese tiempo de diálogo, ¿no? De poder Es ponerse en el fundamental. papel también del paciente y entenderlo y buscarle alguna salida, una vuelta Es un para sus trabajo en conjunto. el trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. Si no, no se puede. No se Si puede. no, uno se basa en guías y en papeles y los resultados van a ser malos. Eso. Siempre. Bárbara, no quiero dejar de mencionar qué sucede en las mujeres en la etapa cuando entran en la menopausia, perimenopausia, qué efecto tienen las hormonas o el descenso hormonal que se produce en esa etapa sobre el sistema cardiovascular. A diferencia del hombre, cuando la mujer empieza a perder la protección hormonal, la protección que le dan los estrógenos, hay saltos en métricas, por ponerlo de alguna manera. Sube la presión arterial, generalmente sube el azúcar, suben los lípidos en sangre. Hay un montón de marcadores que empiezan a mostrar esto. En la perimenopausia, que puede durar desde 6 meses hasta 10 años, aparecen todos estos cambios. Es muy importante que la mujer esté atenta a eso. El hecho de que alguien haya sido hipotenso toda la vida no quiere decir que vamos a ser hipotensas el resto de la vida hasta el día que nos muramos. Que yo haya tenido un colesterol normal no quiere decir que lo voy a tener normal el resto de la vida. Hoy en día trabajamos mucho, mucho en prevenir en la mujer menopáusica y en entender que hay que cortar con un mito que teníamos antes, que es que el tratar la perimenopausia está mal. Hay que Hay tratar que la tratarlo. perimenopausia. Hoy tenemos todo lo que son las hormonas bioidénticas que nos ayudan muchísimo y nos bajan el riesgo cardiovascular. Y de vuelta es un trabajo global y en conjunto. O sea, es decir, no, porque yo he escuchado, bueno, escucho cada tanto profesionales médicos dicen, bueno, es normal, es la edad, ¿no? Creo que ese mito hay que desterrarlo porque no necesitamos ni merecemos esto, podemos estar bien, Hay que entender que la calidad de vida equilibradas, no se tiene que no negociar. se negocia, la calidad de vida no se No se tiene negocia. que negociar. Exacto. Bueno, justo mencionaste lo que es terapia de reemplazo hormonal, sobre todo los que son estas hormonas bioidénticas. eh, Decime vos por tu experiencia, digamos, ¿realmente se logran mejorar todos estos valores? Hablamos de la Tengo dislipemia, pacientes que les insulina cambió la resistencia. vida. Bien, O sea, empezaron, obviamente, de nuevo estamos con el tema del traje a medida. claro, no, No no, por todas supuesto. por eso se llaman bioidénticas, no todas Sí, son para todo el mundo y hay que analizar en conjunto con los ginecólogos especialistas en esta área cuál es la indicación y la dosis para esa paciente. Pero los pacientes de los que le encontramos específicamente qué es lo que ese paciente necesita, les cambia la vida. Se mejora la presión, se mejora el laboratorio de la paciente, es otra. O sea, entra al consultorio con una cara que uno dice, es otra persona. El tema de la osteoporosis, el tema de la osteoporosis, empiezan a descansar sarcopenia, de noche, a porque dormir. lo primero que te dicen es no duermo de noche, estoy chinchuda, subí de peso, tengo la presión alta, me duele la cabeza, me duelen los músculos, estoy cansada y todo pasa por este concepto agarrado de, bueno, es porque estoy grande. No, que es porque no es porque estoy grande. O sea, no es. Envejecer, como digo, ¿no? Envejecer, vamos a envejecer todos, el hecho es cómo elegimos envejecer. ¿Y cómo trabajamos para envejecer? Exacto. ¿Qué La hacemos para estar mejor? Porque en definitiva la calidad de vida, ciencia si nos no, regaló más años de vida. O sea, la ciencia nos regaló que la expectativa de vida deje de ser los 50 años y ahora la expectativa de vida es de 85 para arriba. Hoy estamos trabajando en ver cómo llegamos a esos 85. ¿cómo vamos a llegar? ¿Cómo trabajamos sobre eso? Para evitar lo que creo que nadie quiere, que es llegar a los 85 postrados, sin poder caminar, sin ser autoválidos, que es lo que no queremos. Cuando empezamos la charla hablábamos del riesgo cardiovascular en la mujer, sobre todo, que se promulgó esta ley que Córdoba adhirió. Bueno, una de las causas fundamentales es la baja de estrógeno
son las bajas Totalmente. en las mujeres en la edad menopáusica. Entonces, si podemos corregir esto, Si prevenimos lo otro. prevenimos un montón de cosas. Entonces, Esto que vos mencionas de la respuesta del profesional de, bueno, pasa con la edad y a todo el mundo le va a pasar y te tenés que adaptar. No, porque tengo más riesgo de un montón de cosas. O sea, para empezar, de fracturarme. exacto. Y no está bueno tener 50 fracturas a los 70 años, porque la calidad de vida me cae abruptamente. No, además que hay, bueno, hablamos con profesionales que están en este tema, de hablar de fracturas espontáneas. Y yo Totalmente. tengo una conocida, que bueno, justo una amiga, fractura espontánea De la sentada nada. de la nada. Y De una la mujer nada. que diría que es joven, ¿no? Bueno, pero con un problema hormonal, descenso abrupto, bueno, No controlado, no no tratado a controlado, tiempo. situación de estrés muy agravada, bueno, Es una sumatoria lamentable, y la claro. calidad de vida que le va a dar no es buena, porque la vamos a tratar, pero estamos parchando. O sea, si lo podemos evitar, ¿por qué no trabajamos para evitarlo? O sea, si podemos evitar que ese paciente pase por eso. Una fractura espontánea implica susto, implica internación prolongada, implica tiempo de cirugía, todo eso el cuerpo es un tsunami. Y además recuperar esa masa ósea. El postoperatorio es Sí, cuesta arriba. O sea, el postoperatorio, en el mejor de los casos, que no aparezca ninguna complicación, o sea, que no tenga una complicación de la internación, de la cirugía. La rehabilitación de esa paciente va a ser larguísima. Entonces, si uno puede trabajar para evitar que eso pase, creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. Bien, para cerrar, si tuvieras que darnos un consejo, decirnos de qué manera podemos trabajar hoy, o pequeñas cosas que podemos hacer en el día a día para prevenir enfermedades cardiovasculares, ¿qué dirías? ¿Qué nos sugerís? Primero frenemos. Ese sería mi primer consejo. Frenemos, pensemos, sintamos, respiremos y veamos dónde estamos parados. En todos los días yo insisto en un poquitito es mejor que nada. Una comida saludable es mejor que ninguna. 2 vueltas a la manzana son mejor que ninguna. Una consulta al médico es mejor que ninguna. Entonces, siempre pensemos en, sobre todo las mujeres cuando estamos en la edad media de la vida o incluso cuando estamos perimenopáusicas, no se acabó mi vida mañana. Estoy pensando en los próximos 30 años de mi vida. No es poco tiempo, es un montón. Entonces, si yo vengo con un estilo de vida hace 40 o 50 años, no quiere decir que no lo puedo cambiar. Exacto. No quiere decir. Entonces, nos demos ese tiempo, nos demos ese lugar, nos demos ese permiso, que primero nos lo tenemos que dar nosotras a nosotros mismas. Porque lo primero somos nosotras. Frenemos nosotras. Pensemos, respiremos y tengamos la convicción de que hacemos las cosas bien. Y después entendamos que si nosotros nos cuidamos no funciona nada. Exacto, yo iba a decir que si no estamos bien nosotras, el resto tampoco va a estar Todas bien las otras alrededor cosas nuestro. que queremos cumplir o que queremos resolver no van a andar. No van a. No van a andar. Entonces empecemos por nosotros y entendamos que una cosa hoy es mejor que ninguna por los próximos 2 meses. Sobre todo nosotras mujeres que tenemos, digamos, esta misión a veces con los hijos o que queremos desarrollar un desarrollo personal. Y bueno, en fin, todo lo que funciona alrededor de una mujer es muchísimo, ¿no? Una casa, un hogar muchas veces. No digo que no exista con el hombre, ¿no? Pero mamá somos Mamá es nosotros. mamá, mamá es Somos mamá, nosotros. Si no estamos bien nosotros, ¿qué mamá es podemos esperar mamá. a ¿Qué nuestros podemos hijos? esperar? Exacto. Y entendamos que educamos generaciones. ¿Qué es lo que les queremos transmitir? Les queremos transmitir una mamá enferma, triste, sintomática, o le queremos transmitir una mamá feliz que entienda que se tiene que Con cuidar ganas primero. y con ganas de vivir. Exacto, que creo que es el fundamento, ganas de vivir y vivir bien. Bárbara, muchas gracias por estar acá, por compartir todo tu conocimiento. La verdad que fue fantástico esta charla con vos. Gracias. No, gracias a ustedes de nuevo, gracias por invitarme, gracias por el espacio y gracias por el trabajo que hacen. El trabajo para toda la comunidad es súper importante, viene de una fuente fidedigna. Yo siempre digo, todo lo que figura en redes no siempre es verdad, hay que fijarse dónde viene. Entonces, todo este trabajo que ustedes están haciendo y que llevan haciendo llega a muchísima gente y hay que agradecer esos impulsos y esos inicios y esos trabajos que llegan muchísimo más allá de lo que uno puede llegar en el consultorio. Gracias. No, en realidad digo, es un granito de arena. Siempre digo, algo es un aporte. Y como decíamos fuera de cámara, el mejor paciente es aquel que va a prevenir, ¿no? Totalmente. No el que ya viene. No el que ya viene, que también lo queremos, pero siempre Por siempre preferimos el paciente que tomó conciencia y Ya. que viene y nos dice, yo no tengo nada, No te yo tengo nada, estoy bien, pero
un control Vengo hay a, que hacer. vengo a hacer un Hay que chequeo hacer. porque necesito saber dónde estamos hoy, Esa- cómo vamos a llegar el día de mañana. Exacto, exacto. Así es, cambiar un poco también ese mito, ¿no? De que si estoy sano, total, no necesito ir al médico. Total, no necesito. No, 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 y viene con esto de frenemos, o sea, claro, frenemos y nos frenemos. conozcamos Sí, nosotros. Si yo no sé qué presión tengo, no puedo saber si soy hipertensa o hipotensa. Entonces, frenemos y digamos, acá estoy hoy. seamos conscientes ¿Dónde vamos a estar el y día de dónde. mañana? Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a Gracias. ustedes.